Bueno, Muy muy bien, ¿qué bien. hacemos con el dólar? Es tema de conversación. Vos ponés, canal que ¿Por ponés, qué? se abre continuamente. 4.95. nos dice el Dire, 4.95, quien dice está el 4.95 dólar. dice 500 Y ya. ya estamos buscando ese número, ¿no? El dólar Mirá. blue supera hoy por séptimo día consecutivo las Tremendo. barreras, un récord histórico. Esta Argentina que hablábamos, Juli, antes de la apertura, que no tiene techo respecto a crisis, ¿no? Lo Que pasa en pareciera no nuestro tener país techo, que pareciera no tener fondo en algún punto, ¿no? O hasta fondos. preocupante. No tiene fondo ni fondos, exactamente. Muy bien, bueno, vamos a dialogar con Eduardo Robinson, economista desde Tucumán, que nos va a ayudar a entender de alguna manera, bueno, esto que está sucediendo en nuestro país. Bienvenido, Eduardo, a Bella Tarde. Gracias por el tiempo, Eduardo. Por favor, un gusto, muchas gracias por la comunicación. Ezequiel y Julieta, un gusto saludarlos. Bien. Muy bien, ¿Qué bueno. hacemos, Eduardo? ¿Nos asustamos? ¿Nos quedamos piola? Digo, para la economía doméstica, para aquellos que transitamos la diaria, ¿no? Con los mercados. Bueno, sí, así es. La verdad que ya hace varios días que venimos desde la semana pasada viendo un tipo de cambio informal que, como recién decían ustedes en la introducción, al parecer no tiene techo, ¿no? Porque lamentablemente en la jornada de hoy casi que está rozando o ha rozado en algunos lugares, ha llegado a superar ya los 500 pesos. Parecía que no llegaba a los 400 y en pocos días superó también los 500 pesos de valor nominal. Yo creo que hay que enfocar el problema. Estamos atravesando una corrida cambiaria. Como ustedes decían, la Argentina es un país que parece bueno, que tenemos estos sobresaltos de manera muy periódica y por supuesto nos tiene que preocupar porque lamentablemente uno no puede vivir ajeno. Todos los que tomamos decisiones económicas, porque el ama de casa, la persona que está conduciendo un taxi, la persona que tiene un negocio y las empresas también, la pyme y la gran empresa, por supuesto que están en este contexto observando las variables, la inflación, el dólar, el riesgo país, qué puede pasar, por supuesto, en un contexto político que también no muestra señales de estar, me parece a mí, con toda, no soy analista político, pero me parece que es como que hay, que la política está como desentendida de este problema, entonces como que la economía va teniendo, por supuesto, un rumbo un poco a la deriva, si se quiere, vamos viendo todos los días esto y como que no se toman medidas. Ahora la expectativa de una renegociación con el Fondo Monetario para ver si precisamente es el Fondo Monetario el que puede adelantar algunos recursos para recomponer las reservas del Banco Central y de esa manera estabilizar algo el dólar y poder tener menos sobresaltos para lo que queda de esta gestión, ¿no? Eduardo, ¿cómo entendemos el porqué de la suba del dólar, de una moneda, en este caso el dólar? ¿Por qué subió de esta manera el dólar en nuestro país? Bueno, se han combinado distintos factores. Uno, claramente, el principal factor que hemos tenido que ha desencadenado todo esto es precisamente que la propia economía no son factores tanto exógenos como factores endógenos, es decir, internos al propio modelo o esquema macroeconómico que nosotros tenemos en la Argentina. Esto es desequilibrio fiscal donde, si bien el año pasado, al comenzar su gestión, Sergio Massa había anunciado algún tipo, digamos, de freno en el gasto público, bueno, en el año electoral eso se ve que no se va a poder controlar el gasto público y entonces la emisión de dinero sigue avanzando, eso desde lo monetario, luego también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la sequía que ha impactado, ese si bien es un fenómeno exógeno, la Argentina, bueno, lleva adelante, por supuesto, este denominado dólar soja ya versión 3, que se esperaba que haya más volumen de liquidación de la cosecha y por ahora, a ver, las estimaciones del propio Sergio Massa hablaban de aproximadamente 5.000 millones de dólares que podían ingresar en los próximos meses. Bueno, el dólar soja no está resultando ser precisamente el paliativo a toda esta carencia
de reservas que estamos teniendo. Por lo tanto, ahí hay otro factor y por supuesto el factor político, Claro. porque estamos en un año electoral y todo el ruido político, la incertidumbre política propia, por supuesto, de un proceso electoral, también está como anticipándose a toda esta situación y bueno, los agentes económicos han optado por dolarizarse antes, porque también se escuchan distintas versiones de precandidatos a la presidencia de la Nación sobre la posibilidad incluso de dolarizar la economía argentina. Entonces eso también causa un poco de ruido porque las encuestas también van marcando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el proceso económico, ¿no? Eduardo, plazo fijo, se habla mucho, ¿no? La tasa de interés, lo que rinde, el aumento. Y hay mucha gente en el país que recurre como una alternativa al dólar al plazo fijo. ¿Es una opción? Está también en estudio, ¿no? Este aumento. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, Ezequiel, mira, el plazo fijo es, por supuesto, el tradicional canal de ahorro de precisamente del ahorrista pequeño y mediano. Hoy en día, bueno, la semana pasada la tasa de plazo fijo subió 3 puntos porcentuales, 81% de tasa nominal anual, pero claro, comparado con la inflación, comparado con con lo brusco que ha sido la subida del tipo de cambio informal en los últimos días, bueno, muchos se preguntan si realmente empieza a ser redituable el plazo fijo. Yo entiendo que puede haber alguna estabilización. Acá el problema de la estabilización pasa precisamente por ver cuáles van a ser lo que va a hacer el gobierno a futuro para poder estabilizar el tipo de cambio. Si vos comparás, Ezequiel, la foto del plazo fijo hasta la semana pasada con el dólar blue, bueno, más o menos venía, a veces ganaba la tasa, a veces ganaba el dólar, venía con esa tendencia no muy clara de cuál era el mejor posicionamiento. Pero con estos, yo te diría, si la foto la tomás en los últimos 10 días, bueno, claramente el dólar blue le está ganando al plazo fijo y sobre todo las perspectivas de inflación con una tasa mensual del plazo fijo promedio del 6,70, bueno, con una inflación proyectada más cerca del 8 que del 7, bueno, se pierde algo de dinero con respecto a la inflación, pero claro, una inflación proyectada hoy en 120% como mínimo para todo el año. Bueno, realmente hay que tener, digamos, canales de ahorro mucho más atractivos, pero hoy por hoy muy difíciles de poder precisamente proteger ahorros o protegerse, digamos, de semejante embate inflacionario. Claro, no tenés manera de protegerte. No hay manera. ¿Y es posible, Eduardo, una economía dolarizada? Legalmente, ¿no? Porque de alguna manera estamos dolarizados. Sí. Claro, estamos dolarizados, pero claro, desde el punto de vista legal habría que, bueno, las personas, digamos, bueno, ustedes saben, bueno, el candidato Javier Milei, o precandidato a la presidencia de la Nación concretamente, viene desde hace un tiempo ya, bueno, precisamente sosteniendo que una de sus medidas sería dolarizar la economía. Pero esa es una faz monetaria. No resuelve, desde mi punto de vista, los problemas que hoy tiene la economía argentina, es decir, los desequilibrios subyacentes, el desequilibrio fiscal, la falta de competitividad, una estructura tributaria mucho más acorde precisamente con la inversión, más amigable con la inversión. Los problemas fundamentales no se resuelven solamente con la dolarización. El esquema de precios relativos hoy está distorsionado, como ustedes saben, y eso, la propia dolarización no lo termina de resolver al problema. Entonces, yo creo que puede ser, digamos, habría que estudiarlo en detalle porque también hay que ver cuál es el alcance de esa dolarización. Hay una cuestión técnica que hay que estudiar con mucho detalle. No solamente es dolarizar, sino cuáles serían los alcances de esa dolarización. Pero desde mi punto de vista fundamental hay que pensar en una economía más normal. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar todos los instrumentos de la política económica. La política monetaria es una de ellas, la política cambiaria es una de ellas, a las cuales, en el caso de, por ejemplo, esto que se pregona muchas veces de cerrar el Banco Central, de dolarizar la economía, bueno, ahí nos vamos a perder la política monetaria y la política cambiaria.
tenemos que pensar en ser más disciplinados desde el punto de vista fiscal, porque ustedes me dirán, y esto lo hago rápido por la pregunta que me hacías, ¿no? Supongamos que vamos a una dolarización. Cuando el problema fundamental es el desequilibrio fiscal, ustedes recordarán hacia la salida de la convertibilidad cómo las distintas provincias, entre ellas Tucumán, que fue una de las pioneras, en todo lo que tiene que ver con la emisión de las denominadas cuasimonedas, donde precisamente como la nación tenía la restricción por la convertibilidad, no se podía, por supuesto, emitir para no violentar la convertibilidad, pero las propias provincias empezaron a emitir sus propias monedas y eso, por supuesto, llevó a no solamente a una indisciplina fiscal muy severa, sino también a una indisciplina monetaria muy severa. Cada provincia tenía su propia moneda y fue realmente un caos monetario en la Argentina. Bueno, esto podría llegar a pasar porque acá el problema entonces no es tanto de si el Banco Central hay que cerrarlo o no, si el peso o no, sino la propia indisciplina fiscal que desde mi punto de vista no se soluciona simplemente dolarizando la economía. Eduardo, decía Nicolás Dujovne hoy, dice hoy todos miramos el dólar, pero el problema es la inflación, ¿no? Bueno, por supuesto, el problema de fondo es la inflación, que, digamos, cuando Nicolás Dujovne estuvo a cargo del Ministerio de Economía, bueno, tampoco pudieron, digamos, solucionarlo al problema inflacionario. Digamos, la gestión de Macri terminó con 54% de inflación en el año 2019. Y hoy estamos hablando de, bueno, que esa inflación es del orden del 120%. Lamentablemente la Argentina va progresando en ese proceso inflacionario y la gente busca el dólar precisamente como un refugio para no seguir perdiendo por goleada frente al avance de los precios. Entonces, con estas cuestiones monetarias, digamos, cuando hay emisión, etcétera, la gente o busca el dólar como refugio, básicamente, o bien va a comprar bienes y servicios porque sabe que si hoy compra a un determinado valor, bueno, mañana o en los próximos días probablemente esté pagando un precio más elevado. Muy bien, bueno, muy importante, ¿se puede pensar en un dólar que baje? O busca, hoy me decían, ¿podría pasar eso, Eduardo? No, se estabiliza. Pensar se puede pensar, pero hoy por hoy, sí, es un problema, mira, de credibilidad en la política económica. Claro. Y, por supuesto, supongamos que el Fondo Monetario en estos días, un comunicado que se llega a un acuerdo de que se van a adelantar los fondos, ahí puede haber alguna estabilización del dólar. Ahora, en la medida en que la inflación no ceda, en la medida en que no tengamos una macroeconomía más ordenada, lamentablemente, o se resuelvan las cuestiones de fondo, lamentablemente yo entiendo que no vamos a ver un tipo de cambio hacia la baja hasta que no esté ordenada la macroeconomía. Se trata de ordenar la macroeconomía y, como te digo, pasar a pensar en una economía normal. Siempre estamos pensando en los atajos, la dolarización, el cierre de tal institución, la apertura de tal cosa, la banca offshore. O sea, estamos pensando siempre en ingenierías muy complicadas. Y la economía es bastante, te digo, no sencilla, pero sí respetar las instituciones, respetar la restricción presupuestaria en las provincias, en los municipios, la propia nación, tener prudencia a la hora de tener que emitir, no sobreendeudarnos, porque todos los problemas que tenemos es de sobreendeudamiento. No quiero ser reduccionista, porque hay algunas personas que dicen, bueno, todo se debe al problema fiscal. Bueno, sí, el problema fiscal explica gran parte de la problemática argentina. Pero otra gran parte es la propia credibilidad en la política económica y sobre todo en el contexto político, porque eso también hay que tener cuidado cuando uno habla solamente de economía. Hay que poner también el otro condimento que es el condimento político, ¿no? Muy bien, bueno, muy interesante, parecieran Eduardo, situaciones siempre, difíciles de lograr, por eso me daría la sensación que podemos pensar en un dólar que va a seguir subiendo, Eduardo, ¿no? Que esto sigue. Vamos camino a eso, sí. Lamentablemente sí, estabilizado, pero con tendencia a la suba. Hay que ver si el gobierno en los próximos días logra estabilizar
y veremos entonces cómo se va desenvolviendo todo esto, pero así como está, si uno proyecta, bueno, no habría demasiado sorpresa si vemos que en los próximos días el dólar sigue subiendo. Ojalá que se cumpla tu sueño, Julieta. Sí, Ay, sí. ojalá. Seremos todos felices. Te llamamos, Pero digo, Eduardo. ¿sabés qué, Eduardo? Copiar, no te Sí. sale copiarle a los países vecinos que tienen un dígito de inflación. Claro, No es tan bueno, difícil. por eso digo, o sea, a ver, tienen Banco Central, tienen política cambiaria, tratan de mejorar la Claro, competitividad, no exacto. tienen los niveles de pobreza que nosotros tenemos. Sí. Entonces, digo, no pensar en cuestiones demasiado complicadas, en atajos, en ver si se puede dolarizar, hasta dónde, esto. Pensar en la Más fácil de lo que normalidad parece, y sí. pensar en que podemos ser una economía normal, de hecho lo hemos sido. Pero bueno, esquemas monetarios. Así nos atemos las manos, siempre va a haber un atajo para que las provincias emitan, etc. Falta responsabilidad fiscal. Ahora, eso es ya responsabilidad de quienes diseñan la política Sí, económica y quienes total. ejecutan la política económica. Totalmente. Gracias, Muchísimas Eduardo. gracias, Fuerte Eduardo. abrazo. Un Buena abrazo y semana. saludos. Gracias a Tucumán. ustedes, un gusto, que tengan una linda tarde. Igualmente semana. para Chau, ustedes. chau, Eduardo. Chau, chau. Hasta Gracias, pronto, Eduardo. adiós. Gracias.